Hola, ¿qué tal? Pues vamos a iniciar este encuentro con la palabra de Dios antes de ser proclamado en nuestras parroquias el domingo. Ahora ya estamos en el domingo sexto de Pascua y ya nada más nos falta celebrar la ascensión del Señor, que es a los 40 días y que en algunas diócesis puede ser intercambiado porque si bien se puede celebrar el jueves, ¿verdad? Antes del séptimo domingo de Pascua, para muchas diócesis se sustituye y en lugar del jueves a los 40 días se celebra el próximo domingo en lugar del séptimo. Entonces hay una variante en las lecturas. Yo voy a tomar las lecturas propias del domingo sexto, es decir, que voy a utilizar Juan en el capítulo 14 del 15 al 21. Sí, bien, vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respiramos profundamente y abrimos nuestro corazón y nuestra inteligencia a esa palabra que da vida, a esa palabra que nos interpela. Bien, vamos a dar la lectura. Recuerden que ya desde la semana pasada, en el domingo quinto, iniciábamos el capítulo 14 cuando decía que sus corazones no pierdan la paz, no se turbe su corazón, ¿sí? Que si creen en Dios, crean también en mí. Y hablaba en la casa de mi padre. Bien, y viene una interrupción acerca de Tomás. ¿Cómo vamos a saber a dónde vas? ¿Sí? Entonces a Tomás le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después Felipe va a interrumpir nuevamente ese discurso y le va a decir, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y entonces le dice Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Esta es la continuación. Terminábamos hasta el que cree en mí hará obras mayores que yo, en el versículo 12. Y ahorita vamos a iniciar del versículo 15 al 21. Pero es el mismo diálogo, no ha sido interrumpido Jesús. Entonces estamos asumiendo que es el mismo discurso que él está dando a Felipe. ¿Ok? Ahora, algo importante de notar es que se está despidiendo, está en el ámbito de la última cena, se está despidiendo, ¿sí? Es decir, y esto nos va las lecturas nos están hablando de dos cosas que la iglesia celebra. La primera, que Jesús se va, la ascensión, entonces entender qué significa esa ascensión. Y segunda, que va a celebrar en el 50º día Pentecostés, que eso significa 50 días, la venida del Espíritu Santo. Y precisamente hoy va a seguir hablando de esos dos temas. Va a seguir hablando de que se va a ir y de que enviará al Espíritu Consolador, al Paráclito. Sí, vamos a dar lectura pues con estos pensamientos y con este contexto. Dice capítulo 14 del versículo 15 al 21. Si ustedes me aman, recordamos en ese diálogo con Felipe, pero ahora dirigiéndose a los apóstoles, porque utiliza un plural, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. Vamos a parar aquí. Entonces, habla de si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. Aquí encontramos tres elementos bien importantes. El primero, que nos tiene que recordar un poco allá en Deuteronomio y obviamente el libro del Éxodo, donde están cuando se habla del cumplimiento de los mandamientos, es si ustedes hacen eso, yo seré su Dios, ¿verdad? Y ustedes serán mi pueblo. Sí, entonces esta manera de hablar acerca de cumplir los mandamientos tiene que ver, aunque no está escrito, en el contexto implícito acerca de la alianza, ¿sí? Entonces, y después va a llevarlo a la plenitud en el libro de Deuteronomio, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 6 de amar a Dios, ¿sí? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, ¿sí? Recordamos eso. Entonces está en ese ambiente, el cumplimiento está en el sentido de la alianza, ¿sí? Y entonces, y en medio de esa alianza, bueno, vendrá la venida del Espíritu Santo, y ese es el segundo elemento, que es eso del Espíritu Santo, porque después los profetas
principalmente Jeremías en el capítulo 31 y Ezequiel en el capítulo 36 van a hablar de que esos mandamientos van a ser inscritos en el corazón, es decir, que viene una internalización de esos mandamientos, en los cuales ya no van a ser externos, sino que van a brotar desde el corazón, van a estar escritos en el corazón, en el alma, en la conciencia. ¿Sí? Entonces, en ese contexto escuchamos. Y el tercer elemento es que ese espíritu, dice, se quedará ahí, tendrá un momento de pertenencia. Ahora, aquí está algo también bien importante, porque todavía no habla del Padre, está hablando de Jesús, está hablando del Espíritu, pero ya nos da el contexto de la Santísima Trinidad. Ahora, dice aquí, yo rogaré al Padre y les mandará otro consolador, otro. Entonces hubo una herejía y que de repente, aunque no se menciona, pero a veces yo he escuchado que entre en un ámbito sin malicia, sin pensarlo, pero se piensa que, y es tratar de defender que hay un solo Dios. Entonces el Dios Padre que actuó en el Antiguo Testamento se hizo el Hijo y vivió aquí con nosotros y ahora va a permanecer con nosotros de una manera invisible como el Espíritu Santo. Y hablando de que es solo un solo Dios, pero en tres modalidades diferentes que se ha venido como transfigurando, ¿verdad? Y entonces esa es la herejía del modalismo, que tiene más variantes y más complicaciones, pero solamente lo delineo de esa manera sencilla, el modalismo. Y aquí Jesús claramente dice que no, que Jesús dice claramente que Él es Él y que enviará a otro Paráclito. Sí, ahora, esta palabra de paráclito es muy importante, ¿sí? De hecho, la liturgia de la que vamos a escuchar el domingo no dice paráclito, dice otro consolador. La Iglesia ha tenido la libertad, aunque la palabra griega es paráclito, y que significa llamado, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 692, explica que la palabra paráclito se podría traducir en latín como advocatus, que es un abogado, que es aquel que es llamado junto a nosotros, como el abogado, ¿verdad? Que está junto a nosotros, defendiéndonos, hablando por nosotros, en nombre de nosotros, defendiendo nuestra causa. Entonces, pero habla del otro, porque Jesús es el primer paráclito, es el primer abogado, es el primero que está de nuestra parte. Y ahora enviará a otro que a Jesús lo vemos, pero ese será un espíritu, dice, y un espíritu de verdad. Y va a decir, vamos a mirar, que va a haber un grupo de personas que no lo van a ver, ¿sí? Entonces estamos hablando de esos dos. Ahora, la liturgia, vuelvo a repetir, lo traduce como el consolador. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje bíblico de Isaías. Isaías en el capítulo 40 dice, consuela, consuela a mi pueblo, ¿se acuerdan? Y de hecho la palabra Cafarnaum es el pueblo de la consolación. Y qué curioso que los evangelios relatan que ahí es donde Jesús comienza su ministerio, ¿sí? En Cafarnaum, ¿sí? En la primera predicación, cuando entra a la sinagoga, cuando declara el año de gracia, etc. Es el Dios que está consolando a su pueblo, ¿sí? Y después pues va a venir una frase muy famosa en Isaías 51, versículo 12, donde va a decir, yo soy tu consolador. Entonces en esta dinámica, la liturgia, la iglesia, en lugar de utilizar paráclito, que es un término más complicado, utiliza la palabra consolador, ¿sí? El consolador, aquel que está de tu lado, aquel que que es como tu abogado, que es tu consejero, pero que también, ¿verdad?, te da paz, es decir, de tal manera que las cosas van a estar bien, te consuela, ¿sí? En ese sentido, no es un consolador en el sentido de alguien que estás llorando, y que te consuela, sino el que te da esperanza. Ese es el consolador, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, volvemos a leer esos dos versículos de una manera sencilla y dice, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Y entonces ahí está ese elemento de la Santísima Trinidad de Jesús, el Espíritu y el Padre. Y dice otro, y yo rogaré al Padre. Entonces claramente está haciendo la distinción de tres personas en este ámbito de los mandamientos y el Espíritu Santo que vendrá a internalizar esa experiencia del mandamiento como
vamos a decirlo, como condición para expresar el amor a Dios. Y entonces dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, ¿sí? A quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Entonces esta nueva presencia del otro Consolador es espiritual, no es como la de Jesús, ¿sí? Y dice, porque no, y el mundo no lo reconocerá, así como no ha reconocido a Jesús, ¿sí? Vino a los suyos, vino al mundo y el mundo no lo reconoció. Nuevamente, este es el mismo destino del Espíritu de verdad, que no va a ser reconocido por el mundo porque no lo ve ni lo conoce, ¿sí? Ustedes, en cambio, lo conocen, dice Jesús, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Entonces Él, de alguna manera, dice, porque Él permanece con ustedes, es decir, porque este Consolador que se va, no se va, empieza una manera nueva de vivir en medio de la comunidad. Y eso es precisamente la Eucaristía. Cuando nos reunimos alrededor de la Eucaristía y ahí se hace presente Jesús en las especies del pan y del vino, es la nueva manera de estar con Jesús. Es la manera más concreta y por eso la iglesia le llama la presencia real de Jesús. Y dice, está ahí, pero además vendrá una nueva presencia que es el Espíritu Santo. Por tanto, no hay una competencia entre esos dos, sino que hay un trabajo en común. Y quiero guardarme estas palabras para lo siguiente, ¿verdad? Porque habla de algo, de una experiencia mística. Pero vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces el versículo 18 dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Entonces, nuevamente ese juego. El mundo no me verá, el mundo no reconocerá al Espíritu Santo, pero ustedes sí. Y yo permanezco con ustedes y el Espíritu permanecerá, ¿sí? Entonces está hablando de dos personas totalmente diferentes y presencias permanentes, ¿sí? Porque yo vivo y también ustedes vivirán. Y en el versículo 20, ¿verdad? El versículo 20 es algo bien importante, es lo que llamo que posiblemente sea como esta experiencia mística y que solamente son palabras difíciles de entender, pero es como explicar aquello que no hemos vivido, ¿no? Como continuamente dicen, ¿cómo le explicas a un ciego los colores, ¿no? Si no tiene ningún referente. Y esto es cuando Él nos abre toda su intimidad y nos explica el misterio de la Trinidad, que no es para conocerla con la cabeza, con el cogito, sino que es para vivenciarla con el corazón. Entonces, de hecho, muchos místicos van a decir como Cristo solía decir, ¿verdad? El Padre está en mí, yo estoy en Él, yo estoy en Dios. Y esto es lo que los místicos han dicho esas palabras. Y aquí dice Jesús, el que va a decir, en aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre. En aquel día comprenderán. Algunos teólogos han dicho, ¿cuál es aquel día? Entonces, bueno, el día en que el Espíritu Santo, o el día en que descienda, o el día de la ascensión, ¿sí? Pero a mí me gusta mucho lo que los místicos dicen. Aquel día es aquel día que tú te encuentres cara a cara con Él. Que si no lo hacemos en esta vida, lo haremos cuando pasemos al otro lado de la eternidad, ¿sí? Que dice que estaremos con Él y Él estará con nosotros. Dice, aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Cómo entender esto, no? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender esta experiencia? A mí me ha pasado, y lo comparto con humildad, pero generalmente me ha pasado en la Eucaristía. Cuando estoy comulgando, me he experimentado, ¿verdad? Conscientemente. Yo sé que sí lo estoy, pero no conscientemente. Yo creo que todos hemos estado, pero no conscientemente. Me siento, he experimentado la compenetración, que el corazón de Jesús, tal vez sea mucho decirlo eso, late en lugar de mi corazón, como que se hacen uno solo,
uno solo del corazón. Hasta aquí lo dejo. Porque no soy ningún místico, no soy ningún santo, pero el Señor en su bondad derrama esas gracias para nosotros, para alimentarnos y motivarnos a continuar queriendo probar eso, ¿no? Como decía Santa Catalina de Siena, no, tú eres el único que nos satisface, es el único que tu presencia nos llena, pero que a la misma vez nos dejas a más hambrientos de ti. ¿Sí? Tu presencia nos llena, pero ese llenarnos nos deja más hambrientos de ti. Y eso es lo que aquí podemos alcanzar un poco. Entonces, en aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, que Jesús vive en su Padre, que ustedes están en mí, que nosotros, el primer grupo de los discípulos está en mí y yo en ustedes. Y va a terminar el versículo 22 de una manera muy asombrosa. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Atención, nuevamente los mandamientos. Entonces está hablando de esta alianza y que, aunque solamente lo voy a insinuar, especialmente los de la teología del cuerpo del Papa Juan Pablo II, pues hablan de que algunas veces se puede experimentar la profunda unión de las personas a través de la sexualidad matrimonial, ¿sí? De la experiencia de hacerse uno en el matrimonio. Y esto, teológicamente, siempre va a ser una alianza, ¿sí? Entrar en esa relación conyugal íntima en el matrimonio es solamente del matrimonio porque es una alianza, es decir, yo te pertenezco y tú me perteneces, yo soy tuyo y tú eres mío. Entramos en eso y esto es lo que Jesús está aquí diciendo. En ese contexto de los mandamientos, en ese contexto de la alianza, en ese contexto del Espíritu, pues habla de una manera nueva de internalizarnos, de hacernos uno en el Espíritu, hacernos uno en la carne, ¿sí? Y Jesús se hace uno en cada Eucaristía. Entonces aquí, el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Ahora, atención, habla de ese amor, pero ese es el que me ama, de ese amor presente, de ese amor. Y luego, el que me ama será amado por mi Padre. Es decir, la primera parte es el que ama en algo presente, pero después será amado en algo pasivo, que es el Padre que ama al Hijo, ¿sí? El que cumple los mandamientos, ¿sí? El que está en esa alianza de amor, aquel que recibe el consuelo, que recibe el Paráclito, que acoge al otro que va a venir, el que acoge esas palabras de verdad, ¿sí? En toda esa experiencia, y es aquel que ve la nueva presencia de Jesús y que acoge también la presencia permanente del Espíritu, ¿verdad? Y entonces dice, y termina diciendo, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces vendrá ese cumplimiento. Primero es el amor del Padre, ¿sí? Porque el Padre tanto amó al mundo, al Padre, que envió a su Hijo. El primer amor, por decirlo así, el primer amor es el del Padre. Y como prueba de que yo amo a Jesús y que Jesús es el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y que Jesús es el mismo Dios, entonces el Padre lo amará porque estamos en una alianza y después Jesús consumará este gran amor. Dice, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Bien, hoy quiero hacer un pequeño video más corto, precisamente porque estoy terminando mis estudios para iniciar el próximo año, el siguiente año del doctorado, y quisiera solamente quedarme aquí para no meterme a la primera lectura o al Salmo. Sin embargo, el Evangelio, la homilía la he preparado desde el Salmo. Sí, el Salmo es una alabanza preciosa a Dios en todas las dimensiones, en la dimensión de las obras naturales, en la dimensión de lo que Dios, cómo se manifiesta sobrenaturalmente y lo que manifiesta en mi propia vida. Y este salmo está muy ad hoc, es muy propio con esto que hemos hablado. Cuando uno entra en esta profundidad
de ese amor, de esa alianza, de amar esos mandamientos y que los mandamientos me permiten seguir amando, entonces le damos una bendición a Dios. ¿Qué es el mandamiento? Pues el mandamiento es, ama, sigue amando. Voy a saltar los primeros 3 mandamientos porque son propios del amor. El honra a tu padre y a tu madre. Es decir, no pares de amar a los co-creadores de Dios. Ellos actuaron junto con Dios y no pares de amarlos. El quinto, de una manera sencilla, ¿no? No matarás. Nuevamente es una invitación a no dejar de amar, que no dejes que tu amor se envenene en tu corazón, que no dejes de que puedas rechazar a un hermano tuyo, ¿sí? Sigue amando, sigue perdonando. El sexto, no cometerás adulterio, ¿verdad? No cometerás adulterio, es decir, ama profundamente a la persona, no te aproveches de ella, no busques tu propio placer o no hagas trampa a la otra persona, no cometas ese adulterio, no tomes la mujer de otro que no te pertenece. Ama, no pares de amar, no robarás, es decir, no le quites al hermano lo que es de él. ¿Y qué significa esto? Así podremos definir todo, pero es una invitación, los mandamientos, mantener los mandamientos, es una invitación a amar, y cuando amamos, pues nos estamos convirtiendo en Dios, nos estamos haciendo uno en Dios, porque Dios es amor, y lo que Dios hace es amar, y esos son los mandamientos, una invitación a hacerse uno con Dios, una invitación a hacerse uno con Dios. Me gusta mucho, y con esto termino, me gusta mucho explicar que, por ejemplo, cuando nosotros comemos las cosas materiales, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hablar directamente del pan. Cuando yo me como un pan, que el pan es algo, vamos a decir, que no tiene vida, que es algo, voy a utilizarle para ser más específico, la palabra está muerto, ¿sí? Está muerto. Yo me como ese pan que no tiene vida, es inerte, me lo como, y el pan, de alguna manera, no cobra vida, pero se hace vida en mi organismo, porque esas proteínas, lo que tú quieras, esos aminoácidos, todo eso lo absorbe mi cuerpo que está vivo, y en mi cuerpo, no fuera de mí, cobra vida. ¿Sí? Cobra vida. Y entonces cuando nosotros vamos a comer la Eucaristía, que es Jesús el pan vivo, que nosotros estamos muertos en el pecado, en esa unión, cuando Jesús nos absorbe, es Jesús quien nos come realmente en la Eucaristía. No somos quien comemos a Jesús, sino Jesús es quien nos come. Nosotros pasamos a ser parte de ese cuerpo que tiene vida y que tiene vida eterna. Y entonces es exactamente eso, ese es el amor. Cuando no es que nos convirtamos en otro Dios, sino es el Dios del amor que sigue obrando en nuestras vidas, y que nosotros seguimos retomando vida en Él, porque Él está en nosotros y nosotros estamos en Él y somos amados por el Padre. Ay, cómo me encantaría poder explicar un poquito más, por el tiempo y porque son cosas que uno necesita vivir. Son cosas que uno necesita vivir. Los invito a contemplar más profundamente el Evangelio, y que podamos tener una pequeña chispa de la experiencia de ser compenetrados, de ser uno solo en esta Eucaristía que viene. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Eucaristía. Hasta pronto.